Aquí empezó todo, cuando en el año 710 el bereber Tarik desembarcó en el extremo meridional de Europa en una labor de reconocimiento con vistas a la conquista de Hispania. Tarifa, que lleva el nombre del guerrero, se convertiría un siglo después en el punto de inicio de la conquista almorávide del reino de Sevilla. Como guardián del estrecho se alza su alcazaba, de época califal, llamada hoy de Guzmán el Bueno, quien en la época de la invasión musulmana prefirió sacrificar a su hijo antes que rendir la plaza. La villa se protege de las fuertes ráfagas del poniente y del levante tras sus murallas. De ellas sobresale la Puerta de Jerez, buena muestra de la mezcla de culturas con un arco gótico y otro de herradura. En el interior se despereza el entramado urbano de cuestas y callejuelas. Perseguir las olas es uno de los atractivos de la costa. Sus extensas playas, abiertas a los vientos, reúnen a gran número de surfistas. Y los más osados utilizan la atracción de una cometa para deslizarse y hacer acrobacias al ritmo que impone el mar. A la sombra de la imponente fortaleza se extiende el Paseo de la Alameda y más allá los muelles, desde donde zarpan barcos especializados en avistamiento de cachalotes y delfines. Encaramada en lo alto del Cerro del Castillo, desde donde mira las tierras de pastoreo del Toro Bravo, Medinasidonia enseñorea su pasado mestizo. En su subsuelo se oculta la romana Asido Caesarina, que hoy ofrece un sugerente paseo por más de 30 metros de galerías subterráneas y antiguas cloacas. Fue también importante enclave hispano-musulmán y escenario de duros enfrentamientos entre grupos yemeníes y bereberes. De la época musulmana conserva lienzos de muralla y las puertas califales de la Pastora, Belén y del Sol. A los pies del castillo, la imponente iglesia gótica de Santa María la Coronada atesora un retablo plateresco y la talla barroca de Nuestra Señora de la Paz. Medinasidonia obsequia los paladares más exigentes con sus afamados alfajores. Esta pasta de miga de pan y frutos secos molidos y aromatizados con especias y miel es el antecedente inmediato del turrón español. La forma de elaborar los alfajores difiere según sea el pastelero, lo que ha dado lugar a numerosas leyendas, como aquella que afirma que en tiempos de los omeyas una esclava árabe llegó a conseguir su libertad gracias a la exquisitez de la fórmula que empleaba. Jerez es la capital andaluza del vino. Las primeras cepas fueron traídas por los fenicios, que la bautizaron como Shera. Su perfil actual se debió a los almohades, que la llamaron Sharish, y trazaron el amplio recinto amurallado.
aún se mantiene en pie el Alcázar árabe. Y en su interior, una mezquita consagrada al culto católico, bajo el nombre de Santa María la Real, conserva la sala de oración con su mihrab u oratorio, el patio de las abluciones y el alminar. Junto a una de sus puertas se muestran los restos de un hamam. De la época cristiana se pueden admirar varios templos, como la iglesia de San Dionisio, del siglo XIII, con reforma en el XV, que se abre a la Plaza de la Asunción, donde también se alza el Cabildo Viejo, con una hermosa fachada y galería porticada. Aunque es la imponente catedral gótica la que se lleva todas las miradas. Fue construida sobre una mezquita y en su interior guarda valiosas obras de arte, como la pintura de La Virgen y el Niño de Francisco de Zurbarán. Haciendo gala de su pasado y presente vinícola, Jerez presenta un muestrario de opulentas bodegas que, como catedrales, se levantan en la ciudad. La más antigua de ellas es la de Pedro Domecq, fundada en 1730 y denominada La Mezquita, en alusión a la de Córdoba. Su visita ofrece la oportunidad de saborear un estupendo vino, como lo hicieron reyes y príncipes a lo largo de su ya larga historia. Jerez se vanagloria de sus vinos, su buen flamenco y también de los caballos cartujanos de largas crines que nunca pierden el compás. Es el caballo español por naturaleza, que deriva del cruce de ejemplares peninsulares con árabes y berberiscos llegados con la conquista. Fueron sobre todo los monjes cartujanos de Jerez los encargados de preservar la pureza de la raza española. Subida a una enorme peña ceñida por el río Guadalete, Arcos de la Frontera muestra al viajero su cara blanca y reluciente. Su caserío cumple todos los parámetros del arquetipo andaluz, con sus calles angostas salpicadas con descomunales iglesias, conventos y palacios. En lo alto se alza el castillo del que se conservan algunos torreones y puertas, testigos de las numerosas luchas entre las diferentes facciones árabes por el control de esta plaza. En sus cercanías se hallaba la Mezquita Mayor, en cuyo solar se edificó la iglesia de Santa María de la Asunción. El templo del siglo XV muestra una impresionante portada con profusa decoración de motivos vegetales y heráldicos. Igualmente monumental es la iglesia de San Pedro. De traza gótica y hecha de cantería, sobresale del conjunto su torre fachada barroca con columnas salomónicas. Del casco antiguo se sale por la Puerta Matrera, el principal vestigio del perímetro amurallado que defendía la villa medieval. En las afueras, rodeado de huertas, se extiende el lago de Arcos, un enclave inmejorable para disfrutar de la naturaleza y practicar deportes bajo la atenta mirada de la ciudad. Calificada de alegre y bulliciosa por las crónicas medievales, el paso de las diferentes culturas que albergó a lo largo de su larga historia no alteró el carácter de Sevilla, aunque sí engrosó su considerable patrimonio. La Giralda es su seña de identidad,
que concentra en sí misma todo el simbolismo de la Isbililla árabe y la Sevilla cristiana. La torre, de 93 metros de altura, se terminó de construir en 1198 con sus 4 frentes decorados con paneles de ladrillos tallados. La obra árabe termina donde empieza el cuerpo de campanas realizado por el cordobés Hernán Ruiz en 1568. En su cúspide se colocó una estatua de la fe, la veleta conocida como Giraldillo o Giralda. Junto con la Giralda, el patio de los Naranjos, con su puerta del perdón, son los únicos restos de la mezquita mayor que levantaron los almohades en 1172 sobre una iglesia visigoda. Apenas 80 años después, sería convertida nuevamente en templo cristiano cuando la ciudad fue conquistada por Fernando III. En 1401, el cabildo decidió hacer obra tal que las futuras generaciones nos tengan por locos. Así surgió el tercer templo más grande de la cristiandad, después de San Pedro de Roma y San Pablo en Londres. La traza general de la catedral gótica se atribuye a Alonso Martínez, aunque en su edificación intervinieron numerosos maestros. Sobresale el mausoleo de Cristóbal Colón, cuyo viaje a la Catedral de La Habana, a donde estaba destinado, se vio interrumpido por la independencia de la última de las colonias de ultramar. Una reja del siglo XVI protege el coro y su gran órgano de 1725. La capilla real, de estilo renacentista, tiene una gran cúpula diseñada por Hernán de Ruiz en 1557. En el exterior vuelve la superposición de órdenes y estilos con otro ingrediente, el legado judío, presente aún en el turístico barrio de Santa Cruz. Sobre esta base se levantó la Sevilla imperial, con edificios tan disímiles como el austero Archivo de Indias, proyectado por Juan de Herrera, o la renacentista y barroca Casa de Pilatos, para muchos una evocación del Palacio del Procurador de Judea. Pero Sevilla no sería lo que es sin su río, por donde llegó el tabaco, el oro y la plata, con las que se engrandeció en los siglos XVI y XVII. Fueron los almohades los que reforzaron las murallas de la ciudad, sobre todo por la vertiente del Guadalquivir, y completaron la defensa del puerto con la Torre del Oro, que contaba con una gemela en la orilla opuesta. Y en la margen derecha del Guadalquivir, Triana, barrio emblemático con su calle Betis, que ya en tiempos era descrita como el mejor lugar del mundo para pasar las noches de luna llena. Sevilla es poseedora de una artesanía variada y desbordante, muy unida a las celebraciones de la Semana Santa. La tradición del bordado religioso con hilos de oro y plata, seda y terciopelos es uno de esos oficios de antaño que sorprenden por sus diseños y la maestría de la realización. Los orígenes de estas elaboraciones se pierden en el tiempo y hoy se mantienen en un reducido número de talleres que trabajan por encargo de cofradías y hermandades, bordando faldones de pasos, sayas, palios y restaurando piezas históricas. La presencia de bordadores en Sevilla aparece en algunos documentos legales del año 1403, pero la primera noticia oficial sobre el bordado sevillano se remonta a 1435, año en el que los artesanos fueron autorizados a reunirse en corporaciones y redactar su ordenamiento. En un principio fue un arte reservado a los hombres, pero ya hacia finales del siglo XV se tuvo noticia de las primeras bordadoras hispalenses.
madera noble y manos de artesano dan cuerpo y vida a la guitarra española. La guitarra es como un puzzle, un todo articulado. Primero hay que elegir las maderas de primera calidad con las que se va a construir. Después empieza una labor artesanal que, en esencia, es la misma que hace más de 100 años, cuando la de 6 cuerdas alcanzó su mejor sonido, belleza en el tono y proyección. Después de seleccionadas, las maderas se calibran o, lo que es lo mismo, se les dan las medidas exactas. El siguiente paso es empezar a ensamblar las piezas, unir la tapa a los aros, el mástil a la caja. Con la estructura hecha, se lija y se fija toda la madera. Luego se barniza y se le da el acabado final en un proceso que dura, como mínimo, un mes de paciente laboreo. Córdoba fue durante más de 200 años una de las ciudades más espléndidas del mundo civilizado. Primero sería emirato independiente con Abderramán I y después califato, proclamado por Abderramán III. A pesar del tiempo transcurrido, el corazón de Córdoba palpita en su mezquita catedral. Levantada sobre una basílica visigoda, los sucesivos soberanos fueron consolidando su traza. Al-Hakam II mandó construir el Mirab, que está precedido por la Maksura, el espacio reservado al califa. Almanzor extendió su planta. Son en total 19 naves perpendiculares al muro de la quibla, orientado hacia la Meca. Las columnas soportan 2 niveles de arcos, el primero de herradura y el segundo de medio punto. Un bosque de columnas, como acuñara el romántico Théophile Gautier, al referirse a la sala de oración como una vegetación de mármol que hubiese brotado espontáneamente del suelo. En la zona central hicieron construir los reyes cristianos la capilla mayor y la capilla real. Y años después, en 1523, empezaron las obras de la catedral gótico-renacentista, iniciadas por Hernán Ruiz el Viejo. La amalgama de estilos que ostenta la mezquita se prolonga en el barrio judío con sus calles blancas y estrechas, enmarcadas por las murallas de la ciudad, en su mayoría árabes, lo mismo que la puerta de Almodóvar. En el barrio hebreo, la estatua de Maimónides recuerda al más grande pensador hispano-judío. También destacó en el campo de la medicina, como Averroes, el filósofo de Al-Ándalus, nacido en el seno de una noble familia cordobesa. Más vestigios árabes se pueden encontrar en los molinos emplazados en la ribera del Guadalquivir, como la noria de Albolafia.
en el gusto por los jardines y tapias cubiertas de flores y en los surtidores de los patios. También de procedencia andalusí es la artesanía. La labor de repujar la piel curtida de cordero o cabra nació en el Califato de Córdoba. Los cordobanes, a los que también se les añaden hojas de plata y pan de oro, fueron famosos en toda Europa y hoy, junto con otros trabajos artesanales de gran tradición, como la joyería y la orfebrería, buscan su sitio en los tiempos modernos. Entre un mar de olivos se extiende la ciudad de Jaén, a la sombra del castillo de Santa Catalina. De origen hispano-musulmán, la fortaleza fue reformada en el siglo XII, tras la toma de la ciudad por Fernando III. Pero sin duda, el monumento más representativo de la cultura andalusí que alberga Jaén son los baños árabes del Palacio de Villalompardo. Debieron realizarse entre los siglos XI y XII y sobre ellos se construyó el palacio en el siglo XVI. Así permaneció hasta que fueron descubiertos en 1913. El hammam es una adaptación de las termas romanas que en el caso del Islam unía a los motivos de higiene y placer el deber religioso de las abluciones. La organización de las estancias seguía un esquema fijo. La primera servía de vestíbulo para recibir a los clientes. A continuación, se abría la sala fría donde se dejaba la ropa y se recogían toallas y calzado. Le seguía la sala templada con estanques y la de calor. Debajo de esta estructura, una red de conductos que partía de la caldera distribuía el calor. En los laterales se abrían alcobas cubiertas con bóvedas que servían para descansar y recibir masajes. Por contrapartida, el monumento cristiano más representativo de la ciudad es la catedral, magnífico edificio construido entre los siglos XVI y XVII, según las directrices de Andrés de Vandelvira. La fachada compone un retablo en piedra con un brillante despliegue escultórico centrado por la efigie de Fernando III. Compite en suntuosidad con este templo la iglesia de la Magdalena, de estilo gótico. Fue levantada sobre una mezquita de la que aún se reconocen la base del gran alminar, convertido en campanario, y el patio de las abluciones. Baeza fue la primera gran ciudad andalusí conquistada por las tropas cristianas. A partir de este hecho, en el siglo XIII, se convirtió en el centro de operaciones desde donde se dirigió la conquista de Al-Ándalus. Poco o nada queda de su pasado musulmán, caracterizado por las sublevaciones de la población indígena y mozárabe contra los distintos reinos de taifas. El mejor pórtico para introducirse en la arquitectura de Baeza es la Plaza del Pópulo. En el centro está la Fuente de los Leones, el símbolo de la ciudad, compuesta por elementos procedentes del yacimiento romano de Cástulo. A un lado se alza la Puerta de Jaén, de época musulmana, reformada con la adición del Arco de Villalar, que conmemoró la victoria de Carlos V sobre la rebelión de los comuneros. En el costado sur se encuentra el edificio renacentista de la Casa del Pópulo,
que fuera sede de la audiencia civil. Otra plaza, la de Santa María, con su pequeña fuente, es el corazón de la ciudad medieval amurallada. En uno de sus ángulos se alza la catedral, construida sobre los restos de la mezquita Aljama. Como en sempiterno duelo, se alza el pequeño templo del siglo XII de Santa Cruz, frente al imponente Palacio de Jabalquinto. Ejemplo de arquitectura civil, la mansión ostenta una de las fachadas más asombrosas del gótico flamígero. En la zona de extramuros se alzan otros edificios notables, como la Casa de Cárcel y Justicia, con su portada plateresca, que desde 1867 alberga el ayuntamiento. Entre las grandes extensiones de olivares que adornan los suaves cerros, se dibuja Úbeda, conocida como la joya del Renacimiento. Su pasado musulmán lo comenzó Abderramán II al fundarla con el nombre de Ubadat al-Arab. Pero fue el siglo XVI la época de oro de la villa, como lo atestigua la monumentalidad de sus edificios. La Sacra Capilla del Salvador es la obra estelar del Renacimiento español. Fue proyectada por Diego de Siloé como panteón familiar para el secretario de Estado de Carlos V, Francisco de los Cobos. La portada se asemeja a la Puerta del Perdón de la Catedral de Granada, con forma de arco triunfal profusamente decorado. En el mismo espacio urbano se encuentra una obra de Andrés de Vandelvira, el Palacio de las Cadenas, que ordenó levantar Juan Vázquez de Molina, otro secretario de Estado, esta vez de Felipe II. La denominación se debe a la desaparecida cadena de forja que la recorría. Frente a este magnífico ejemplo de arquitectura civil, se alza la iglesia de Santa María de los Reales Alcázares. A la primera construcción gótico-mudéjar se le añadieron las fachadas renacentistas en el siglo XVII para adecuar el primer templo de la ciudad a la magnificencia del entorno urbano. Salpicados por el entramado del casco antiguo, se pueden ver muchos palacios, edificios civiles e iglesias que completan el vasto catálogo de esta villa, patrimonio de la humanidad. Otra obra maestra de Vandelvira es el Hospital de Santiago, del siglo XVII. Sobresale la portada con el relieve alusivo al apóstol y las torres de los extremos. En el centro se abre un gran patio porticado sobre estilizadas columnas que recuerdan la arquitectura nazarí. Corría el año 929, cuando Abderramán III se proclamó príncipe de los creyentes con el califato independiente de Bagdad y Córdoba como capital. Para afianzar su poder, el soberano omeya mandó construir una ciudad,
acorde con su nuevo estatus, aunque según las leyendas, algo tuvo que ver en la decisión el amor que sentía por una de sus favoritas, la bella Zara. Amor o poder, lo cierto es que la ciudad andalusí de Medina Azahara se levantó en apenas 40 años, con una suntuosidad propia de las 1001 noches. Situada en las faldas de la Sierra Cordobesa, a tan solo 7 kilómetros de la gran urbe, las ruinas de Medina Azahara se extienden en 3 grandes terrazas escalonadas y cercadas por dobles murallas. En el centro se encontraba el palacio y la mezquita, jardines con albercas y surtidores, mercados y dependencias administrativas. En los laterales se situaban los recintos militares y todo el conjunto parece ser que albergó alrededor de 400 casas de cortesanos. La decoración sigue los parámetros del Al-Ándalus, con tableros de piedra que representan el árbol de la vida y arcos de herradura apoyados en alfices decorados con profusión de motivos geométricos. Cuentan los cronistas de la época que la estancia donde el califa recibía a las embajadas extranjeras tenía las tejas de oro y plata, y en el centro había un gran pilón lleno de mercurio. Apenas 7 décadas duró el sueño. Con la caída del califato de Córdoba, la ciudad-palacio fue arrasada por los bereberes y después cayó en el olvido. Fue cantera de materiales de construcción hasta que en 1910, con las primeras excavaciones, se comenzó a vislumbrar la grandeza del lugar. Algeciras fue la primera ciudad conquistada por los musulmanes en Andalucía. El paso geográfico por donde fluyeron las distintas corrientes del saber y del arte, junto con los sucesivos contingentes de las dinastías islámicas llegadas de la otra orilla del Mediterráneo. Desde que recibiera su nombre árabe de Al-Jazira a Al-Hadra, la Isla Verde, allá por el año 711, la población fue sometida y asolada en múltiples ocasiones. De ahí que guarde poco de su pasado, tan solo en el corazón del barrio antiguo, en torno a la Plaza Alta, con la iglesia de Nuestra Señora de la Palma y la capilla de Nuestra Señora de Europa. En lo que fue la Villa Nueva, se extiende el Parque de María Cristina y los vestigios de la Medina Merimí. En Ronda todo es grandilocuente, asombroso y magnífico. El Tajo, el puente que lo salva y la ciudad que se asoma al abismo. El símbolo de Ronda es su puente nuevo,
con 98 metros de altura. Se terminó de construir en 1795 para unir la ciudad moderna, renacentista y barroca con la ciudad musulmana, la Medina Runda. El límite sur de la Medina Nazarí está marcado por las murallas de los siglos XIII y XIV, en las que se levanta la puerta de Almocávar, con dos torreones semicirculares de mampostería, entre los que se abren dos arcos de herradura y uno ojival. La iglesia de Santa María de la Encarnación, en la que conviven los estilos renacentista, gótico y barroco, señala el centro de la ciudad musulmana. Ocupa el lugar de la mezquita Al-Jama, de la que todavía se conservan restos incorporados al templo cristiano. El más importante es el mihrab, de finales del siglo XIII, hacia el que se orientaban las plegarias. De mediados del siglo XIV es el alminar de San Sebastián, que perteneció a una mezquita de barrio, uno de los más de 20 oratorios que llegó a tener la población. Aún se conservan los baños árabes, situados junto a una de las puertas de la ciudad. Creados en el siglo XIII, estuvieron en uso más de 300 años, hasta que los cristianos, poco dados al aseo y al goce de los cuerpos, los cerraron. Una fachada con portada clásica y dos miradores dan acceso al Palacio de Mondragón, colgado sobre el Tajo. Según la leyenda, fue residencia de los príncipes musulmanes y sirvió de alojamiento a los reyes católicos. Hoy, con sus patios porticados y jardines, alberga interesantes hallazgos que ilustran la historia de Ronda. Ya decían los cronistas árabes que Malaca, la actual Málaga, era una ciudad hermosa, con elegantes viviendas, rodeada de higueras, cuyo puerto tenía dos dársenas naturales y desde donde se exportaban las mejores granadas, almendras e higos. Testigo de aquel pasado de esplendor fue la Gran Alcazaba, comenzada a construir en el siglo XI, cuando la ciudad estaba gobernada por los hamudíes, uno de los reinos de taifas en que se dividió al-Ándalus cuando cayó la dinastía omeya cordobesa. La entrada, protegida por una impresionante torre albarrana, da acceso al Palacio del Interior, que se inspiró en el arte del califato. Algunas de las columnas que sustentan los arcos son fustes y capiteles romanos tomados de las ruinas de los alrededores. Como era costumbre en estas fortificaciones ciclópeas que se alzan en las ciudades de Al-Ándalus, la residencia estaba construida en torno a un patio con alberca, ejemplo del sentido lúdico y estético de los andalusíes. Junto a la Alcazaba, la Puerta de Atarazanas, construida en época de Yusuf I, conserva un arco de herradura con la divisa nazarí que proclama que solo Dios es victorioso. También de los tiempos de Yusuf I es el castillo de Gibralfaro, unido a la Alcazaba por una muralla.
Detrás de este imponente sistema defensivo se despliega el centro histórico de Málaga. El teatro romano del siglo I recuerda que esta es la segunda ciudad más antigua de la península después de Cádiz. Fue asentamiento de fenicios, griegos, romanos, bizantinos y visigodos antes de la llegada de los árabes. La catedral, levantada sobre una mezquita, es una interesante mezcla de renacimiento y barroco. Muy cerca se alza la iglesia de Santiago, donde bautizaron al genio de la ciudad, Pablo Picasso, y su casa natal en la movida Plaza de la Merced, 2 paradas obligadas antes de conocer el museo dedicado al pintor. Otro museo, esta vez del vino, es la Casa de Guardia, la tasca más antigua del lugar donde se pueden catar los dulces vinos malagueños. Se cuenta que hasta la mismísima Isabel II visitó en más de una ocasión esta casa y suspiró de satisfacción ante el néctar que salía de algunas de las barricas. Pero Málaga es una villa marinera con buenas playas bañadas por el Mediterráneo. Un mar de culturas que no puede menos que rendirse ante el ingenio que despliegan los malagueños en esos oportunos chiringuitos a pie de playa. En el Tintero se asiste a una auténtica subasta de platos: boquerones, calamares, pescailla, chopitos, chanquetes y demás especialidades de concha fina son voceadas por los camareros que compiten en chascarrillos, estribillos y salero. Y al cliente solo le toca traer las viandas con la mano. Almería, fundada por Abderramán III en el siglo X con el nombre de Almarilla, fue la puerta marítima de Al-Ándalus. Su alcazaba califal, desde lo alto de un cerro aislado y estrecho, domina la ciudad y la bahía, lo que la convirtió en un excelente baluarte defensivo, junto con las murallas levantadas entre los siglos X y XI. Cuesta abajo se ubica la catedral, ejemplo de iglesia-fortaleza que se terminó de construir en el siglo XVII bajo la dirección de Diego de Siloé. En uno de los laterales del templo se puede ver el gran sol de Portocarrero, el símbolo de la ciudad. Sobre una antigua mezquita se levantó la iglesia de San Juan, que conserva el mirab del siglo X y los adornos de estuco. Además de procrear edificios de larga historia, Almería es pródiga en sabores marineros que no se dejan enfriar en las barras de las antiguas tascas del centro. La más famosa es Casa Puga. Y para trasiego de gentes y ambientes, el paseo de Almería que empieza en la Puerta Purchena, con ejemplos de urbanismo del siglo XIX como la Casa de las Mariposas. Del siglo XIX es también la peculiar estructura metálica del cable inglés, en la playa de las Almadrabillas.
un antiguo cargadero de hierro por el que se transportaba el mineral proveniente de las minas del Alquife hasta las bodegas de los barcos. África está cerca, y con ella Ceuta, a tan solo 20 kilómetros de las costas andaluzas. La posición estratégica en la orilla sur del estrecho de Gibraltar ha condicionado desde siempre su perfil fortificado. Las murallas más antiguas que se conservan son obra de los portugueses, que gobernaron la plaza hasta el último tercio del siglo XVI. La parte más nueva de las murallas reales fue levantada entre los siglos XVI y XVIII por la corona española. Uno de sus mayores atractivos es el foso navegable que une las aguas de los dos mares que bañan la ciudad autónoma, el Atlántico y el Mediterráneo. En la Plaza de África se sitúa el centro histórico, que acoge importantes monumentos. El Palacio de la Asamblea, sede del gobierno, fue inaugurado en 1927. La Catedral de la Asunción, de aire barroco y neoclásico, se levanta sobre los restos de una mezquita. El santuario de la Virgen de África data de comienzos del siglo XVIII y alberga en su interior la imagen de la patrona de la villa. Ciudad de secular convivencia de gentes de distintos credos y culturas, tiene entre sus mejores ejemplos de arquitectura religiosa la mezquita Moulay el Mehendi, una de las más antiguas de España. Fue fundada por los fenicios hace 27 siglos con el nombre de Rusadir, y desde entonces Melilla ha sabido albergar a todas las culturas que han pasado por ella. En 1497, la villa, antes romana y musulmana, se integra a las coronas de Aragón y Castilla. En esa época, y hasta bien entrado el siglo XIX, se levantaron los recintos amurallados de Melilla la Vieja, un complicado trazado de pasadizos, callejuelas y murallas que protegían a los habitantes de la ciudadela. En la Plaza de los Aljibes se conjugan, como en ningún otro sitio, los años de convivencia de cristianismo e islam. La impresionante obra hidráulica servía para el abastecimiento de agua de toda la ciudad. La Plaza de Santiago acoge la capilla del mismo nombre, con una bóveda gótica, única en el continente africano. El desarrollo de Melilla llegó con la expansión comercial de principios del siglo XX. Enrique Nieto, discípulo de Gaudí, la convirtió en la segunda ciudad, tras Barcelona, que posee importantes muestras de arquitectura modernista, y a la avenida Juan Carlos I en una de las mejores rutas para comprobarlo. A un lado de la avenida aparece la plaza, que simboliza la convivencia entre las razas y culturas que forman Melilla: cristianos, musulmanes,
judíos e hindúes. En el centro se alza la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, el templo cristiano más importante de la villa. La mezquita central cuenta con un oratorio de Enrique Nieto, al que también pertenece el proyecto del templo judío, la sinagoga de Or Zarua. En el extremo más suroriental de España, el faro de Cabo de Gata anuncia a los barcos la cercanía de una tierra donde la naturaleza ha sido pródiga en belleza y variedad. El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar abarca la sierra y una franja de 1 milla de anchura paralela a la costa. El paisaje muestra importantes relieves volcánicos que penetran de forma abrupta en el mar, formando espectaculares acantilados como el de las Sirenas, en alusión a las focas monje que hace unas décadas ocupaban estas rocas. A la sombra de las verticales paredes de arrecifes se esconden pequeñas calas y playas. La de Monsul, con el cerro de la Vela Blanca detrás y las crestas de magma, parece un espacio lunar. Entre antiguas torres de vigilancia se extienden salinas en las que viven cerca de 80 especies de aves acuáticas. Flamencos, cigüeñuelas, abocetas escarban en los pozos salinos para buscar su alimento. El Campillo de los Genoveses y su espectacular panorama de chumberas va a dar a la playa del mismo nombre, la segunda más extensa del parque natural. Las dunas fósiles recuerdan al contingente de genoveses que desembarcó en la Edad Media para luchar contra los corsarios. En el interior se extienden restos de antiguas explotaciones auríferas. En una de ellas, en el Cortijo del Fraile, ocurrió en 1928 el crimen que inspiró a García Lorca para escribir Bodas de Sangre. Desierto y mar se dan la mano en esta esquina del mundo, donde se cobija uno de los ecosistemas más singulares de Europa. Al fondo de la Vega del Genil y al pie de la Sierra Nevada, la garnata hispano-musulmana ofrece su embrujo único. Granada es el Damasco de Al-Ándalus, pasto de los ojos, elevación de las almas. Tiene una alcazaba inexpugnable de altos muros y edificios espléndidos. Se refería el cronista a la Alhambra, La Roja, un complejo fortificado en el que se combinan palacios, torreones, murallas y jardines, acomodados en 3 accidentes geográficos.
En lo más alto se alza la Alcazaba, con la Torre de la Vela. En otro de los flancos de la Plaza de los Aljibes se levanta el Palacio de Carlos V, obra maestra del Renacimiento español. Se empezó a construir por mandato del emperador a raíz de una visita que hizo a la ciudad. El Palacio de los Comares gira en torno al patio de la Alberca o de los Arrayanes. La Torre de Comares, la más alta del recinto, alberga el Salón del Trono o de Embajadores. En él, Boabdil, el último rey andalusí, decidió en 1492 la entrega de Granada a los reyes católicos que esperaban impacientes en la vecina Santa Fe. El Palacio de los Leones era la casa privada de la familia real. Fue erigido por Mohamed V a finales del siglo XIV con todo el esplendor del que era capaz la dinastía nazarí. En las proximidades están los baños reales, quizá las estancias más completas con sus juegos de luces y sombras, de misterio, de placidez, de silencio y de olvido. A espaldas del conjunto se alza el Generalife, el Palacio de Verano, un retiro de vegetación y agua que se canaliza en la famosa acequia real. En la alcaicería se desarrollaba el comercio de productos de lujo, que en Granada se centraban en la seda, y hoy mantiene su función original albergando tiendas de artesanía. Y el domingo está abierto. La nota de color la pone la Plaza de Vivarrambla, en tiempos la mayor de la ciudad, el escenario donde se celebraban sus fiestas. El Corral del Carbón del siglo XIV es un ejemplo de aquellas alhóndigas o fondas de mercaderes. La Plaza Nueva es, curiosamente, la más antigua. A ella se abren dos edificios emblemáticos, la Chancillería y la Iglesia Mudéjar de Santa Ana. El magnífico templo clásico de la Catedral Cristiana, de la que sobresale su portada barroca, terminó de construirse en el siglo XVIII. La capilla real fue realizada por Enrique Egas para servir de panteón a los reyes católicos. A unos pasos se encuentra la Madrasa, fundada por Yusuf I como centro de estudios de jurisprudencia, medicina, literatura, teología y matemáticas. La monumental puerta de Elvira comunicaba el Albaicín con la Medina que creció a orillas de la Vega. Frente a la Alhambra se agrupa el barrio del Albaicín, el núcleo de población más antiguo de la Granada musulmana. Aún conserva numerosas casas moriscas, restos de mezquitas, aljibes y un regusto andalusí que se respira en su entramado urbano. La arquitectura musulmana se puede admirar en el Arco de las Pesas, una puerta de la muralla construida en el siglo XI. En la parte más alta, el mirador de San Nicolás
muestra una de las mejores panorámicas de la ciudadela nazarí. La ruta llega a su fin en el último bastión de Al-Ándalus, la civilización hispano-musulmana. Sorpresa de propios y extraños que la contemplaron con fascinación, como relata aquel romance en forma de diálogo imaginario entre Juan II de Castilla y su aliado y pretendiente al trono granadino, Yusuf IV. ¿Qué castillos son aquellos? Altos son y relucían. La Alhambra era, señor, y la otra es la mezquita. Los otros, los alixares, labrados a maravilla. El otro, Torres Bermejas, castillo de gran valía. El otro, el Generalife, puerta que par no tenía. Con la Sierra Nevada como techo y la Costa del Sol a sus pies, las Alpujarras seducen con su paisaje. Cimas abruptas, hondos barrancos, fértiles valles, vergeles y emparrados por los que se dejan ver restos de fortificaciones medievales. En esta zona de paso entre Almería y Granada, en tiempos de Al-Ándalus, se refugió Boabdil tras rendir el reino nazarí a los reyes católicos. Las Alpujarras mantienen, como pocos reductos, estampas de otros tiempos. Sus pueblos, de calles estrechas, empinadas y retorcidas, aún conservan casas con la estructura original de muros de piedra y barro. Un buen ejemplo de esta arquitectura es Capileira, con los terraos, tejados planos hechos con losas de piedra sobre vigas de madera y cubiertos de laúna, una arcilla abundante en la comarca que se impermeabiliza a base de sol y pisadas. También destacan los tinaos, especie de pórticos o galerías sobre las calles que unen las viviendas. O las conducciones del agua a través de acequias y canales, como se pueden ver en Pampaneira, en donde se ha recuperado el buen quehacer de la artesanía alpujarreña. Heredera de la tradición morisca, sobresale la confección de tejidos como las mantas y las jarapas. En los últimos años se han instalado en la comarca numerosos talleres de artesanía que, además de los telares, han relanzado la cerámica y la alfarería. La gastronomía tiene un especial signo de identidad entre Vélez. Tan célebres son sus jamones de cerdo blanco, curados al clima de Sierra Nevada, que, según cuentan, hasta el compositor italiano Rossini, creador de obras tan señeras como El Barbero de Sevilla, estaba dispuesto a cambiar su Stradivarius por una paletilla del lugar. Tanto como saborear su jamón, merece la pena una excursión a las 7 lagunas para contemplar las espectaculares vistas del entorno. Hondo, muy hondo canta Andalucía. Bate palmas y taconea con fuerza, al compás de su baile más universal. El flamenco es su manifestación artística más popular. Con él ríe y llora, desafía y se lamenta a través de alegrías, soleás, seguirillas
y tantos otros palos como maneras de expresarse tienen los pueblos de esta tierra. Apenas 2 siglos de existencia nos separan de aquella primera tonada de la historia, sin baile ni guitarra, solo cante, que se asentó en el triángulo formado por Triana, en Sevilla, Jerez y Cádiz. El enclave en el que el flamenco dejó de ser una expresión folclórica para convertirse en un género artístico. Pero sus orígenes se hunden en los misterios del tiempo y en profundos mestizajes que se transmitieron de generación en generación. Hay que remontarse a la España musulmana y los cantos monocordes islámicos, de donde pueden venir elementos que definen al género flamenco. Hay también quien atribuye su creación a los gitanos, que llegaron a España en el siglo XV. Y tampoco se puede olvidar la música judía o las canciones populares mozárabes. Hasta mediados del siglo XIX no aparece la palabra flamenco para hacer referencia a los cantes y bailes de la región andaluza, aunque poco se sabe de dónde procede. La hipótesis más seria asegura que es una derivación del árabe felag mengu, que significa campesino errante. Así empezó a tomar cuerpo la historia, en las cuevas del Sacromonte, en los barrios gitanos, en los campamentos mineros.
fueron la cuna donde se mecía un arte, primero en secreto, hasta que venciendo los iniciales momentos de recelo, también los no gitanos, los payos de dentro y fuera de Andalucía, empezaron a sentir y a crear flamenco. Y venció las fronteras. Hoy es una música que hace sentir a propios y ajenos cuando arranca la guitarra. El cante suena a quejío, a sentimiento íntimo, con acompañamiento de taconeo, palmas y castañuelas, que forman una armonía, una magia. Y aparece el ángel, el duende, que se adueña del escenario. Ay, 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 uy. Ya con esta me despido. Me tienen que perdonar. Que me duele la garganta, y la quiero remojar. Muestra una impresionante portada con profusa decoración de motivos vegetales y heráldicos. Igualmente monumental es la iglesia de San Pedro. De traza gótica y hecha de cantería, sobresale del conjunto su torre fachada barroca con columnas salomónicas. Del casco antiguo se sale por la Puerta Matrera, el principal vestigio del perímetro amurallado que defendía la villa medieval. En las afueras, rodeado de huertas, se extiende el lago de Arcos, un enclave inmejorable para disfrutar de la naturaleza y practicar deportes bajo la atenta mirada de la ciudad. Calificada de alegre y bulliciosa por las crónicas medievales, el paso de las diferentes culturas que albergó a lo largo de su larga historia no alteró el carácter de Sevilla, aunque sí engrosó su considerable patrimonio. La Giralda es su seña de identidad, que concentra en sí misma todo el simbolismo de la Isbililla árabe y la Sevilla cristiana. La torre, de 93 metros de altura, se terminó de construir en 1198 con sus 4 frentes decorados con paneles de ladrillos tallados. La obra árabe termina donde empieza el cuerpo de campanas realizado por el cordobés Hernán Ruiz en 1568. En su cúspide se colocó una estatua de la fe, la veleta conocida como Giraldillo o Giralda. Junto con la Giralda, el patio de los Naranjos, con su Puerta del Perdón, son los únicos restos de la mezquita mayor que levantaron los almohades en 1172 sobre una iglesia visigoda. Apenas 80 años después, sería convertida nuevamente en templo cristiano cuando la ciudad fue conquistada por Fernando III. En 1401, el Cabildo decidió hacer obra tal que las futuras generaciones nos tengan por locos. Así surgió el tercer templo más grande de la cristiandad, después de San Pedro de Roma y San Pablo.
De la época cristiana se pueden admirar varios templos, como la iglesia de San Dionisio, del siglo XIII, con reforma en el XV, que se abre a la Plaza de la Asunción, donde también se alza el Cabildo Viejo, con una hermosa fachada y galería porticada. Aunque es la imponente catedral gótica la que se lleva todas las miradas. Fue construida sobre una mezquita y en su interior guarda valiosas obras de arte, como la pintura de La Virgen y el Niño de Francisco de Zurbarán. Haciendo gala de su pasado y presente vinícola, Jerez presenta un muestrario de opulentas bodegas que, como catedrales, se levantan en la ciudad. La más antigua de ellas es la de Pedro Domecq, fundada en 1730 y denominada La Mezquita, en alusión a la de Córdoba. Su visita ofrece la oportunidad de saborear un estupendo fino, como lo hicieron reyes y príncipes a lo largo de su ya larga historia. Jerez se vanagloria de sus vinos, su buen flamenco y también de los caballos cartujanos de largas crines que nunca pierden el compás. Es el caballo español por naturaleza, que deriva del cruce de ejemplares peninsulares con árabes y berberiscos llegados con la conquista. Fueron sobre todo los monjes cartujanos de Jerez los encargados de preservar la pureza de la raza española. Subida a una enorme peña ceñida por el río Guadalete, Arcos de la Frontera muestra al viajero su cara blanca y reluciente. Su caserío cumple todos los parámetros del arquetipo andaluz, con sus calles angostas salpicadas con descomunales iglesias, conventos y palacios. En lo alto se alza el castillo del que se conservan algunos torreones y puertas, testigos de las numerosas luchas entre las diferentes facciones árabes por el control de esta plaza. En sus cercanías se hallaba la Mezquita Mayor, en cuyo solar se edificó la iglesia de Santa María de la Asunción. El templo del siglo XV, lo en Londres. La traza general de la catedral gótica se atribuye a Alonso Martínez, aunque en su edificación intervinieron numerosos maestros. Sobresale el mausoleo de Cristóbal Colón, cuyo viaje a la Catedral de La Habana, a donde estaba destinado, se vio interrumpido por la independencia de la última de las colonias de ultramar. Una reja del siglo XVI protege el coro y su gran órgano de 1725. La capilla real, de estilo renacentista, tiene una gran cúpula diseñada por Hernández Ruiz en 1557. En el exterior vuelve la superposición de órdenes y estilos con otro ingrediente, el legado judío, presente aún en el turístico barrio de Santa Cruz. Sobre esta base se levantó la Sevilla imperial, con edificios tan disímiles como el austero Archivo de Indias, proyectado por Juan de Herrera, o la renacentista y barroca Casa de Pilatos, para muchos una evocación del palacio del procurador de Judea. Pero Sevilla no sería lo que es sin su río, por donde llegó el tabaco, el oro y la plata, con las que se engrandeció en los siglos XVI y XVII. Fueron los almohades los que reforzaron las murallas de la ciudad, sobre todo por la vertiente del Guadalquivir, y completaron la defensa del puerto con la Torre del Oro, que contaba con una gemela en la orilla opuesta. Y en la margen derecha del Guadalquivir, Triana, barrio emblemático con su calle Betis, que ya en tiempos era descrita como el mejor lugar del mundo para pasar las noches de luna llena.
Sevilla es poseedora de una artesanía variada y desbordante, muy unida a las celebraciones de la Semana Santa. La tradición del bordado religioso con hilos de oro y plata, seda y terciopelos es uno de esos oficios de antaño que sorprenden por sus diseños y la maestría de la realización. Los orígenes de estas elaboraciones se pierden en el tiempo y hoy se mantienen en un reducido número de talleres que trabajan por encargo de cofradías y hermandades, bordando faldones de pasos, sayas, palios y restaurando piezas históricas. Encaramada en lo alto del cerro del castillo, desde donde mira las tierras de pastoreo del Toro Bravo, Medinasidonia enseñorea su pasado mestizo. En su subsuelo se oculta la romana Asido Caesarina, que hoy ofrece un sugerente paseo por más de 30 metros de galerías subterráneas y antiguas cloacas. Fue también importante enclave hispano-musulmán y escenario de duros enfrentamientos entre grupos yemeníes y bereberes. De la época musulmana conserva lienzos de muralla y las puertas califales de La Pastora, Belén y del Sol. A los pies del castillo, la imponente iglesia gótica de Santa María la Coronada atesora un retablo plateresco y la talla barroca de Nuestra Señora de la Paz. Medinasidonia obsequia a los paladares más exigentes con sus afamados alfajores. Esta pasta de miga de pan y frutos secos molidos y aromatizados con especias y miel es el antecedente inmediato del turrón español. La forma de elaborar los alfajores difiere según sea el pastelero, lo que ha dado lugar a numerosas leyendas, como aquella que afirma que en tiempos de los omeyas una esclava árabe llegó a conseguir su libertad gracias a la exquisitez de la fórmula que empleaba. Jerez es la capital andaluza del vino. Las primeras cepas fueron traídas por los fenicios, que la bautizaron como Xera. Su perfil actual se debió a los almohades, que la llamaron Xaris, y trazaron el amplio recinto amurallado. Aún se mantiene en pie el Alcázar árabe. Y en su interior, una mezquita consagrada al culto católico, bajo el nombre de Santa María la Real, conserva la sala de oración con su mihrab u oratorio, el patio de las abluciones y el alminar. Junto a una de sus puertas se muestran los restos de un hamam. Aquí empezó todo, cuando en el año 710 el bereber Tarik desembarcó en el extremo meridional de Europa en una labor de reconocimiento con vistas a la conquista de Hispania. Tarifa, que lleva el nombre del guerrero, se convertiría un siglo después en el punto de inicio de la conquista almorávide del reino de Sevilla. Como guardián del estrecho se alza su alcazaba, de época califal, llamada hoy de Guzmán el Bueno, quien en la época de la invasión musulmana prefirió sacrificar a su hijo antes que rendir la plaza. La villa se protege de las fuertes ráfagas del poniente y del levante tras sus murallas. De ellas sobresale la Puerta de Jerez, buena muestra de la mezcla de culturas con un arco gótico y otro de herradura.
En el interior se despereza el entramado urbano de cuestas y callejuelas. Perseguir las olas es uno de los atractivos de la costa. Sus extensas playas, abiertas a los vientos, reúnen a gran número de surfistas. Y los más osados utilizan la atracción de una cometa para deslizarse y hacer acrobacias al ritmo que impone el mar. A la sombra de la imponente fortaleza se extiende el paseo de la Alameda y más allá los muelles, desde donde zarpan barcos especializados en avistamiento de cachalotes y delfines.